Damos muchas gracias a Dios por poder estar aquí en su casa. Aunque hemos dado la bienvenida, sean todos bienvenidos. Esta es la casa de Dios, pero es tu casa. Somos todos recibidos en esta mañana. Muchas de las cosas que hemos cantado y compartido en esta mañana tiene que ver con el tema que voy a compartir con ustedes y que Dios puso en mi corazón. Los invito a que si trajeron su Biblia en esta mañana, ¿trajeron su Biblia? Puedan seguir la lectura que voy a hacer en el libro de Primera Reyes, en el capítulo 19, los versículos del 1 al 8, porque hablan justamente del personaje que estamos hablando en este tiempo, en este mes, que es del profeta Elías. Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándome debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. El tema que quiero compartir en esta mañana con cada uno de ustedes, así sean parte de la vida de una comunidad de fe o esta sea la primera vez que pueden participar de la vida de una iglesia o de un culto, es ¿qué pasa después de una victoria? Nosotros leímos esta parte de Primera Reyes, pero en el capítulo anterior, en Primera Reyes 18, leemos el triunfo de Dios, del profeta Elías, utilizándolo a Elías, Dios, contra 450 falsos profetas de Baal que fueron exterminados. Y ahí podemos leer en el versículo 24 del capítulo 18, que dice: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. ¿Por qué dice esto Elías? Porque él propone, viendo tanta desobediencia hacia Dios, viendo cómo el pueblo se apartaba de Dios, propone que habiendo tanta maldad, habiendo tanta desobediencia, habiendo tanto alejarse de Dios, propone esto: vamos a hacer 2 holocaustos, vamos a poner ahí un buey, lo vamos a cortar en pedazos y vamos a orar cada uno a su Dios. Y que Dios mande fuego sobre ese holocausto. Lo desafiaron y dijeron: sí, lo vamos a hacer. Y los profetas de Baal hicieron el holocausto, pusieron arriba el buey cortado y oraron día y noche, y el fuego no descendió. Y entonces Elías dijo: bueno, ahora voy a pedir yo a Dios. Hizo el holocausto, lo partió al animal, lo rodeó con alimento en un costado, haciendo toda una zanja, y después pidió que rociaran todo eso con 4 tinajas de agua y mojó todo. Y oró a Dios, y Dios descendió en el fuego y consumió todo el holocausto. Y todos los profetas de Baal murieron en ese momento.
Y este pasaje que leímos en esta mañana empieza describiendo cómo Acab le avisa a Jezabel, a la reina, lo que Elías había hecho, cómo murieron los profetas y cómo ella le envía un mensaje a Elías. Y entonces ella le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos, refiriéndose a los profetas de Baal. ¿Y qué pasa en Elías? Elías recibe el mensaje, le cuentan lo que la reina le manda a decir, sabe que ella cumple cuando ella tiene una promesa y luego de él ser vencedor en el capítulo anterior, luego de eso, ahora invade en su vida el temor y huye del lugar en donde él estaba. ¿Para qué? Para salvar su vida. Seguramente porque nosotros como seres humanos somos muy llamados a prejuzgar a las personas, habríamos pensado, pero este Elías, qué falto de fe. Si después de todo lo que vivió, de todo lo que pasó, de cómo Dios se demostró, cómo ahora tiene temor y huye para salvar su vida. Seguramente todos pensaríamos que después de tal victoria de Dios utilizando a Elías, le faltó valor y le faltó valentía. ¿Será que el espíritu de Elías no fue puesto a prueba de todos? ¿Saben qué? Hoy los voy a invitar a que, ya que Dios nos permite ver el interior de lo que le pasó a Elías, que pasó por grandes pruebas y por grandes sufrimientos, pensemos en qué hubiera pasado en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan el título de hoy? ¿Qué pasa después de una victoria? Seguramente todos hemos tenido victorias frente a algunas cosas que han pasado en nuestra vida. Pero también seguramente luego de ellas, después de habernos visto tan fuertes, de habernos visto que hemos superado aquello que teníamos por delante, hemos pasado también por grandes batallas posteriores. Y estoy seguro que en la mente de Elías él vislumbra el peligro y que la fe de él en ese momento se debilita. ¿Y cuántas veces, después de un logro que hemos nosotros deseado, lo malo empieza a socavar en nuestra mente? Y entonces él, ¿qué decide hacer? Camina durante un día porque se va y se echa bajo un arbusto. Abatido, dice: Señor, déjame morir, o Señor, quítame la vida. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy, dice, mejor que mis padres, refiriéndose a los profetas anteriores, a aquellos los cuales le habían legado a él esta oportunidad de servir a su Dios. Con qué facilidad cedemos muchas veces cada uno de nosotros ante el miedo, ante el peligro. Y Elías pensó, lo vio al peligro y cedió. Y entonces el miedo se apoderó de la vida de Elías. Y él venía de decir: vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo, que hoy me presentaré ante él, en el versículo 15 del capítulo 18. Vive, dice el Señor de los ejércitos a quien sirvo, que hoy me presentaré ante él. Pero entre Elías y Dios se interpuso una nube en su mente que lo hizo ¿qué? Desestabilizar su vida, y le vino el temor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas se producen nubes que nos separan de ver lo que Dios tiene mejor
para cada una de nuestras vidas también en este tiempo. Esto debe enseñarnos que no son nuestros tiempos, sino que son los tiempos de Dios donde Él responde, donde Él se muestra y donde Él con claridad muestra su poder y su autoridad. Y dice que Él se queda dormido, pero viene alguien que lo despierta y que no lo reta. No dice que el ángel cuando lo despierta lo reta y le dice, ¿por qué tuviste falta de fe? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no buscaste en Dios? ¿Por qué te alejaste de Él? ¿Por qué y por qué y por qué? ¿Y cuántos por qué aparecen en nuestra vida diaria frente a las cosas que Dios tiene para poder bendecirnos y nosotros más de una vez seguimos permitiendo que esa nube se siga interponiendo entre nosotros, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios? Elías mira y ve que lo que le dice el ángel que coma de lo que había, estaba ahí. Y no solamente que era para comer, sino también tenía para beber. Pero Elías come y no se enoja por la comida que había, porque muchas veces él venía comiendo esa torta de la cual habla la palabra de Dios. Y no regaña porque no le dice, ay, ¿por qué no me preparaste un cabrito para que comiera? ¿Por qué no me preparaste un asado? Y cuántas veces nosotros renegamos frente a lo que Dios nos permite, lo que podemos tener para comer, lo que podemos tener para satisfacernos, y no, pero siempre, siempre nos falta algo. Dios siempre está atento a nuestra vida y Él no quiere que una nube se interponga entre Él y cada uno de nosotros. Él come y extenuado, dice la palabra de Dios, que ¿qué pasa? Se vuelve a dormir. Y entonces el ángel dice que lo vuelve a tocar. Elías, despertate. Vamos, come, porque todavía tenés un largo camino por delante. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal necesitamos ser despertados por Dios? Porque ¿cuántas veces nosotros entramos en el letargo ante la presencia de Dios? Nos muestra que está al lado nuestro, nos acompaña, tu fidelidad sigue, cantábamos en esta mañana, ¿cuántas veces lo dijimos también a través de lo que dijo David? Y sin embargo, entramos en ese letargo en el cual también entró Elías, que era tal cual como nosotros y que lo vamos a ver más adelante en lo que dice en el Nuevo Testamento sobre él. Todos tenemos pasiones, todos tenemos necesidades, todos necesitamos que Dios nos tome de su mano, pero nosotros necesitamos extender nuestra mano, necesitamos abrir nuestros ojos, mirarlo a Dios y darnos cuenta cuánto nos alejamos de Él. No sabemos, porque no dice la palabra de Dios, cuánto comió Elías la primera vez, pero el ángel le da una recomendación. Come bien, Elías, come bien, porque largo camino tenés todavía por delante. Él caminó hasta el monte Horeb 40 días y 40 noches. Dios es el único que puede saciar tu vida y la mía de tal manera que puedas caminar toda la vida. No hay un tiempo para Dios alimentarte espiritualmente en tu vida y en la mía, en medio de los avatares y las necesidades y de las bendiciones que Él tiene preparada para nuestra vida. ¿Qué es lo que nos separa de Él? Muchas veces lo he compartido en las predicaciones. ¿Qué es lo que te separa en este tiempo de poder ver y participar de las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida y para la mía? Será como Elías, que en ese tiempo las 2 veces se quedó dormido, pero después se despertó, comió
y avanzó con el Señor y caminó 40 días y 40 noches. Porque volvió a aferrarse y a buscar la presencia de Dios. ¿Será que en el camino de los 40 días y 40 noches habrá pensado en lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 40, desde el versículo 28 que escribió esto? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Será que Elías en ese trayecto habrá pensado en lo que el profeta Isaías escribió? Cuando las personas se deprimen, ¿habrá personas que están en tiempo de depresión en este tiempo en el cual vivimos? ¿Han escuchado de alguien o no? ¿Cuánta gente hay con depresión? ¿Será que una de las características de las personas que están con depresión es que no quieren comer, solo quieren dormir, piensan que todo se acabó, que ya no hay nada bueno para mí, que no sirvo para nada, que todos me hacen sentir eso? ¿Saben qué? Dios hoy nos quiere mostrar que ante tantas personas que sucumben a la depresión, hay otra salida, hay otro camino, aún por ese desierto donde tuvo que caminar Elías. Y esa oportunidad nos la da Dios para que la entendamos todos los días. Aquellos que tenemos la oportunidad de conversar con distintas personas, nos damos cuenta cuánta soledad, cuánta depresión, cuánta falta de ánimo, cuánta falta de esperanza y desesperanza de lo que compartíamos en esta mañana hay en muchas personas en este tiempo. ¿Lo han podido percibir? ¿O quizás alguno de ustedes lo ha experimentado? A veces, en vez de acercarnos a alguien que pueda acompañarnos, nos encerramos y no le damos lugar a Dios ni a las personas que Dios puede utilizar también para acompañar toda situación. Lo primero que quiere enseñarnos Dios es que así como a Elías le esperó un largo camino, pero que aún Dios tenía algo para él. Vos también, quizás Dios tiene preparado en este largo camino que te toque vivir grandes bendiciones si te aferras a Él. Hoy pensaba en las personas que han cumplido años, ¿no? Como el caso de Tiki, como el caso de Miriam. Si les preguntáramos a ellas, ¿han tenido un camino fácil? Seguramente que no, que han pasado por muchas cosas.
como cada uno de ustedes también, aún en edad corta. Pero hasta aquí podemos decir, el Señor me ha acompañado, me ha sostenido, me ha mostrado su amor, me ha levantado. Pero eso lo tenemos que vivir, porque una cosa es que la podamos decir y otra cosa es que la vivamos. Como cuando siempre digo que lo que cantamos tenemos que hacerlo nuestro. Es tiempo de que despertemos de ese letargo que muchas veces quedamos como Elías dormido y que no queremos despertar. Porque Dios tiene preparado, aún en el largo camino por delante, grandes bendiciones para tu vida. Lo segundo es que Dios conoce cuáles son nuestros límites, que los obstáculos o conflictos que hemos pasado y que quizás nos han dejado heridas, pueden ser sanados. ¿Se acuerdan de el pasaje del buen samaritano? Los que a lo mejor no participan de la vida de una iglesia, es una persona que va caminando por un camino polvoriento, peligroso, y pasan 4 personas distintas y ninguno lo atiende. El único que lo atiende, el último, que era un samaritano, que justamente siempre estaban peleados es como si dijéramos hoy, entre Ucrania y Rusia, o entre Israel y Palestina. Entonces no se podían ni ver, rodeaban las ciudades para no entrar por ellas. Sin embargo, este samaritano tiene piedad y viéndolo herido, lo levanta, lo cura y lo lleva a una posada y paga, porque él tenía que seguir camino para que pudieran atenderlo. Y dice, y si falta algo cuando vuelva, voy a pagar lo que faltó. Dios conoce nuestros límites, Dios conoce tu quebradura, Dios conoce tus cicatrices, Dios conoce en qué estamos pasando o atravesando en este tiempo, pero aún en ese largo camino y sabiendo los límites de los cuales nosotros muchas veces dependemos en nuestra vida diaria, Pablo nos alienta a pensar en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que puedas soportar. Hablaba con un joven el jueves en la iglesia donde él también pasa y atraviesa tentaciones y dificultades y recordábamos este texto. Fiel es Dios, quien no va a permitir que pases por situaciones mayores de las que puedas soportar. ¿A quién le gusta pescar? Le pido que levante la mano el que le gusta pescar. A Marcelo le gusta pescar, muy bien, allá atrás. Bruno, muy bien. Allá atrás Ricardo también. Bueno, hay varios que le gusta pescar, ¿no? Los pescadores son medio mentirosos. Hace muchos años atrás en la empresa donde yo trabajo se hacía para el Día del Metalúrgico distintas actividades. Y había una que era el concurso de pesca. Iban a una parte del río, pero siempre había alguien que organizaba. Y el que organizaba era bastante mentiroso. Pero tenían que medir las piezas que sacaban. Tenían que medir las piezas. Y ahí no podía acortar la regla o alargarla cuando sacaba el pez que había sacado él. ¿A qué quiero preguntarles en esta mañana? Ustedes saben que la caña lleva una tanza, ¿sí? Y la tanza, depende del diámetro de la tanza, soporta determinada capacidad de kilos. A veces soporta 5 kilos, 10 kilos. Bueno, a veces alguno dice que con una de 10 sacó un pescado de 20. La tanza sirve y limita un peso para que no se corte. Porque si se corta, ¿qué pasa con el pez? Se nos escapa. Y creo que lo más triste para un pescador es que se le escape el pez, ¿no? O un dorado, al que le gusta el dorado, y qué tan difícil sacar. ¿Qué quiero decirles con esta imagen que compartí en esta mañana? Qué hermoso es saber que Dios sabe exacto cuánto puede aguantar
la danza de nuestra vida. Dios sabe cuánto podemos soportar, cuándo se está por cortar. Y entonces nos hace pensar en el pasaje de Lucas, donde el Señor Jesús le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falle. A todos nos molesta atravesar por desiertos en nuestra vida. Pero Jesús fue claro. A ninguno que yo conozca, ni en esta mañana a las personas que nos visitan, ni a los hermanos que participan siempre, lo hemos metido adentro de la iglesia de los pelos. A nadie lo hemos agarrado en la puerta y le pusimos un chaleco de fuerza y lo sentamos acá en esta mañana. Y cada uno que se ha acercado al Señor sabe cuáles son los pros y los contras de seguir a Jesucristo. Por eso nos dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No nos dijo, agarrá la lonchera, que vamos a ir a pasear, vamos a ir hasta Río Mío, nos vamos a sentar en la reposera y vamos a pasar la bomba hoy con este domingo hermoso de sol. Nos dijo que también íbamos a tener problemas y dificultades. Y si yo estoy mintiendo, piensen en la vida de cada uno de ustedes, hasta ahora los que les ha tocado atravesar. Qué paradoja, ¿no? Hablamos de Elías, a quien quisieron matarlo. Él mismo pidió morir. Pero ¿saben qué? Él pidió morir y lo quisieron matar, pero no pudo experimentar la muerte, sino que subió al cielo, dice más adelante, en un carro de fuego. Ese es uno de los relatos que tenemos en el libro de Primera Reyes. No se hizo lo que él quería. Se hizo ¿qué? Lo que Dios quiso para su vida. Pero hay algo hermoso en esto también, que es para ustedes y es para mí, que lo dijo también muchas veces Miqueas. Dios nunca le reprochó a Elías el que tuviera miedo. Comenzó el camino agotado, deprimido, triste, pero ahora recobró las ganas, recobró la energía. ¿Por qué? Porque el trato de Dios con Elías tenía que continuar. Hoy estamos bien, pero mañana no sabemos. Y el trato de Dios va a continuar con tu vida y la mía, porque no estamos curados. Siempre tenemos heridas. Y lo importante es que sepan los jóvenes, los niños, los matrimonios, las mujeres, los hombres, los ancianos de la vida de una comunidad, que el trato de Dios continúa con nosotros. Es el mejor médico y nos va a seguir acompañando. Comparto lo que dije en el pasaje del Nuevo Testamento, que ya leí varios, pero el apóstol Santiago es claro en el capítulo 5, el versículo 17, cuando dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hoy acá no presentamos a una persona que era un superhéroe. No presentamos a la película nueva de Superman. Presentamos a un ser humano que es como cada uno, como vos y como yo, que estuvo sujeto a pasiones y a dificultades semejantes a las que tenemos que atravesar cada uno de nosotros. Por eso termino en esta mañana con lo siguiente.
La vida de Elías refleja su humanidad igual que a la nuestra. Y esta vida de Elías hoy nos quiere dejar estas 3 enseñanzas. La primera, que toda victoria es de Dios, no es nuestra. Toda victoria es de Dios. Hay un himno que dice, te hallas triste o abatido, fatigado estás. Cristo dice, en mí descanso hallarás. Lo segundo es que después de salir victoriosos, viene en general un ataque del enemigo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si no lo creemos, esperen a que les suceda. Estamos en la cúspide. Y después viene una batalla nueva. Y para eso es que como Elías tenemos que continuar buscando y aferrándonos a Dios. Y por último, es bueno tener hermanos en la fe, en quienes apoyarnos en nuestros tiempos también de dolor y de dificultad. Pero ¿saben cuál es la diferencia de esto? ¿Cuál es? Elías estaba solo. No tuvo a nadie que lo acompañara en el camino. Cuando se quedó dormido, cuando tuvo temor, cuando tuvo miedo, cuando la angustia, cuando pidió la muerte. Sí, estaba Dios y le mandó el ángel. Pero nosotros muchas veces tenemos hermanos en la vida de la fe y queremos atravesar las olas solos. Cantamos hoy, hay uno más entre las aguas que pudo el mar abrir y en mi interior no quedan dudas. ¿Quedan dudas aún en tu interior? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Saldremos victoriosos? ¿Aún caminando temblorosos? Que Dios te bendiga.